tardes, hermanos. Buenas tardes. Como hemos leído, voy a retomar la carta de Pedro. Y os he hecho leer todo el capítulo porque me ha sido un poco difícil entrar en un contexto un poco... ¿Cómo explicar? Entrar en contexto, ¿vale? No quería hacer un resumen del primer capítulo, porque hasta ahora os he estado siempre resumiendo y no quería hacerlo. Entonces, entrar directamente en lo que Pedro nos quería decir sobre los falsos profetas, que era un poco la intención de esta carta. ¿Bien? Recordamos que a quién fue escrito esta carta, que fue a los cristianos, a la Iglesia de Cristo, que habían salido de Israel por causa de la persecución, ¿bien? Y estaban verdaderamente sufriendo, ¿bien? El primer capítulo hemos visto esa naturaleza divina, no voy a resumir, a la que estamos llamados a tener mediante su pura gracia, puro amor y confiando en sus promesas, pero este capítulo empieza con este pero. Y hoy nos vamos a fijar en los 3 primeros versículos de segunda de Pedro, ¿bien? Bien. Como decía, nos habla de los falsos profetas. Judas, el libro de Judas, o la epístola de Judas, también se centra en los falsos profetas. Pablo tiene bastantes palabras también para los falsos profetas. Pedro, como estamos viendo, Juan también, hemos visto a David, no sé si lo ha llegado a tocar, creo que no. David también, segunda de Juan también habla de los falsos profetas. Nuestro Señor Jesucristo también nos habla y nos avisa sobre los falsos profetas. Entonces es algo importante a tener en cuenta, saber que puede ocurrir, que puede haber hermanos y hermanas que están confundidos en sus doctrinas y en sus vidas, y es importante saber que esto puede ocurrir hoy también. Y Cristo nos avisa a ello también. Entonces, voy a orar y que el Señor me ayude a expresar lo que el Señor me ha puesto en el corazón. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra, por tus bendiciones, por tu Hijo Jesucristo, Señor. Es una auténtica bendición el que pueda estar aquí, Señor, expresando tu palabra, Señor, llevándola a mis hermanos, pero también es una gran responsabilidad, Señor. Yo, como siervo útil quiero ser un siervo útil, Señor, para ti. Y ayúdame, Señor, a poner las palabras correctas, a que tu nombre sea glorificado. No pongas palabras en mí, Señor, que tú no quieras que diga, Señor, y sobre todo, Señor, que siempre tu Hijo Jesucristo sea glorificado, Señor, por encima de todo, que Él es el Salvador, Él es el auténtico Hijo perfecto tuyo, Señor, que dio su vida por nosotros, y a Él le debemos toda la honra, toda la gloria, y sabiendo que ante Él daré cuentas lo que yo diga aquí, hoy y cada día. Y te pido, Señor, misericordia y amor hacia nosotros, Señor. Estános atentos y estamos en ti, Señor, para que hables en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues voy a leer otra vez los 3 primeros versículos para que veamos un poco el esquema de hoy. Dice en el versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Bien, este es cómo habrá entre vosotros. Igual que en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas, falsos maestros, ahora en estos tiempos también los tendremos, en los tiempos de Pedro, también, por supuesto, en nuestros tiempos, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bien, Pedro nos está explicando que van a llegar, están y llegarán y volverán entre nosotros, bien. También nos explica su destino, bien, que es la perdición, su agenda, bien, que cómo actúan, y su arrogancia también dentro de esta agenda, de cómo viven, y la apostasía,
bien, la negación de nuestro Señor Jesucristo. Como decía, al igual que en estos tiempos hubo, va a haber, bien, esto nadie lo duda. Bien, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Es muy curioso, que aquí Pedro no nos dice las clases de herejías o qué tipo de herejías serán. Él perfectamente podía haber hecho una lista de herejías y decir, mira, han sido estas, estas, estas y estas. No lo hizo en esta carta. Investigando, sabiendo cómo fue la iglesia primitiva, podemos investigar y saber contra qué luchó los primeros cristianos, contra qué herejías lucharon. Y eso es de verdad que es muy interesante porque de estas herejías se han creado, bueno, yo creo que todas las religiones. No todas, pero muchas de las religiones. Y ese es muy interesante, porque ellos luchaban contra los judaizantes, bien, esto Pablo lo tenía como ministerio también. Contra el gnosticismo, no vamos a entrar en uno de ellos porque Pedro no lo abarca, y lo voy a explicar por qué no lo abarca, pero era como curiosidad, para saber que todas estas cosas luchaban ellos, bien. No creas que en aquellos tiempos todo era feliz. El maniqueísmo, la negación de la resurrección, la negación de Cristo que vino en carne, y tantas otras cosas más que seguro se les escapaban a ellos. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué Pedro no nos dice nada de estas cosas? Nos dice, cuidado con las herejías encubiertas. ¿Por qué? Pedro en este caso, en vez de esta lista, lo hace de una manera mucho más sutil y práctica, que es lo que me gusta a mí mucho de Pedro. Haciéndonos ver cómo esas palabras de mentira llevan a una vida de perdición, llegando a la conclusión por inercia de, por sus frutos lo conoceréis. Y es por esos frutos como niegan al Señor. Y para esto no hace falta ser un historiador, un investigador, como he dicho, que había muchas herejías, de verdad que hay muchas y muy interesantes. Interesantes, ¿entendéis? O un gran teólogo, ¿bien? Por sus frutos, como dijo nuestro Señor amado Jesucristo, les conoceremos. Hemos leído durante el capítulo, por eso también os he leído entero, este tipo de frutos. Bien, he hecho la lista resumiendo de qué tipo de frutos son. Hablan mal de las cosas que no entienden. Tienen por delicia el gozar de deleites, ese deseo sensual y carnal, cada día. Mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Hablan palabras infladas y vanas. Esto es el resumen, ¿bien? Seduciendo con concupiscencias, con sus deseos de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Bien, ellos los atraen hacia ellos para que ellos también vivan en error. Les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Bien, estos frutos de estos falsos profetas. Bien. En otra lista, hoy va un poco de listas, en otra lista muy paralela a los frutos de la carne, en Gálatas 5, 19, 21, podemos ver muchas de estas también, como Pablo nos avisaba, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Bien, estos son frutos de estos tipos de personas. O como también dicen Judas, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿qué frutos son los que quiere el Señor? Todos lo sabemos. ¿Qué frutos quiere el Señor de nosotros? ¿Cuáles son los frutos? Bien, en Gálatas 5, 9, 21, eso es, amor, gozo, paz, paciencia, dignidad. Y esos son los frutos que tenemos que mostrar, y aquel que no lo muestra puede ser que no un falso profeta, pero sí que se puede empezar a desvirtuar del camino. Y no solo esta lista, que Gálatas, que es muy típico, que todo el mundo lo sabemos, también barro para casa, en la primera capítulo de Pedro comentábamos esta lista, bien, también de cómo debe de ser un cristiano, de fe, añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto,
¿vale? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquella frase tan conocida que muchos de vosotros conocéis y ya he visto en más de un perfil, seguramente alguno vuestro, tus acciones hablan más fuerte que tus palabras, se hace totalmente realidad en ellos y en nosotros, así debería de ser. Entonces, si lo quieres decir también como Pablo, mucho más bíblicamente, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Bien, tengamos en mente estas listas. Sabemos que no somos perfectos, no lo vamos a ser hasta nuestra llegada con nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que meditar y perseverar en esta lista de frutos del Espíritu contra los frutos de la carne. Bien. Y además, no solo eso, porque a eso te ayuda a discernir de los falsos profetas y de la sana doctrina. Bien. En el versículo 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Siempre ese es uno de los peligros que corre la Iglesia, es que algún líder o algún pastor o alguien que sube al púlpito se desvía o deja a Cristo a un lado, que Él es el único camino, Él es la verdad. La congregación tiene mucho peligro de ir detrás de Él, lo sabemos. Porque de hecho Cristo nos avisa, Él dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Bien, tenemos que andar con cuidado. Como te dice también otra vez, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Este versículo es un poco de temor, porque muchas veces estamos pidiendo por señales, estamos pidiendo por cosas que nuestros ojos quieran ver, y aquí Cristo nos avisa de que incluso los falsos profetas pueden hacer señales, y grandes señales, de hecho, que los han hecho y los seguirán haciendo. De tal manera que estos engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y viendo estas cosas, mucha gente, como decía, va detrás de ellos diciendo, qué señales, qué poder, qué... No hace falta ir a algo tan místico, sino que simplemente muchas veces creyendo que alguna señal puede ser de perdición para muchos. Bien, hay que tener ojo con ello. Pero un ejemplo, o quiero haceros unas preguntas. Con esto de los falsos profetas, podemos preguntar, bien, a las personas. A ver cómo dejo esto. Venga, que levante la mano a alguien que quiera responder, ¿bien? ¿Qué podemos preguntar o qué creen la gente, en general, vamos a hablar en términos generales, ¿bien?, de la Iglesia Católica? ¿Qué opinión tiene el mundo de la Iglesia Católica? ¿Bien? Por ejemplo, ¿qué crees que alguien que tú hablas con una persona, pues estos son tal o estos tienen tal? ¿Qué frutos creen que dan los de la Iglesia Católica? O no podéis levantar la mano, podéis decir, sí. Bien, roban, se quedan con el dinero. Bien. ¿Bien? ¿Más? ¿Alguien se moja? No es por criticar a los pobres católicos romanos, no. Es porque luego nos toca a nosotros. ¿Más? ¿Nada más? ¿No os mojáis? Los abusos a los niños. Pederastia, muy bien. Sí, yo también lo tengo apuntado. Sí, la verdad es que está siempre muy actual, porque cada día salen más y más casos y ahora están diciendo que de hecho van a salir ahora en España un montón de casos. Sí, más. A mí me suelen decir, pues por el tema del dinero, ¿no?, que piden dinero para los pobres y luego pues ellos son los que más dinero tienen, ¿no? No les casa. Sí. Y desahucian a una señora que tenía una casa alquilada y porque no le puede pagar la han desahuciado. Bien, casos concretos tiene que haber un montón. Bien, sí, es verdad. La malversación del dinero seguro que también es algo que tiene en contra porque salen muchas noticias al respecto. Bien, corrupción, sí. Poder indiscriminado puede ser también. ¿Por qué pregunto esto? Porque muchas veces las personas niegan o no siguen a Cristo, ¿vale? Que nosotros no, que luego lo explicaré mejor. Vamos a seguir la siguiente pregunta y luego lo explicaré por qué estoy diciendo todas estas cosas. Vale, pero ¿qué creéis que dice la gente de las iglesias evangélicas? ¿Bien?
Estamos algunas. Y algunos medios de comunicación que es una secta. Sectas, muy bien. Sí, yo también lo he oído muchas veces. ¿Más? Que tenemos muchas normas. Muchas normas, bien. ¿Más? Sí, no sé tu nombre. Sí, sí, tú, el del fondo. Es que no me sé tu nombre. ¿Cómo se llama el niño ese? ¿Creer en Dios? Ah, bueno, bien. Eso es un buen fruto. Más, sí. He escuchado que piensan que nosotros no creemos en la iglesia. No sé qué decían, pero dicen así. Ah, sí. Bien. Eso no había oído. Bien. Vale. Si vamos también por la rama un poco más pentecostal, bien, o carismático más que pentecostal, perdonadme. Hay pastores ricos y derrochadores, bien. Iglesias llenas de show y de misticismo, bien. Con un montón, con un manto, por ejemplo. Estos vídeos son muy famosos en YouTube, mis amigos me lo han mostrado, donde un hombre con un manto quita los pecados y los demás hombres se caen hacia atrás creyendo que han sido salvos por el Espíritu Santo. Es muy gracioso, pero a la vez es muy trágico, porque creen que nosotros somos parte de eso. Bien. Este es el problema de los frutos. Bien. Cuando alguien da frutos malos, no solo estás perjudicando a una persona, si estás perjudicando a un colectivo tan grande y tantas personas con tantos prejuicios, que es muy peligroso el dar frutos malos. Bien. Pero algo que quería hacer hincapié en esto de los frutos es que el camino de la verdad siempre será blasfemado, porque estos malos frutos siempre hará hacer que el camino de la verdad, que Jesucristo, sea blasfemado. Pero, atentos, esta frase es muy buena, a mí me resume mucho para la hora de hablar cuando me están diciendo tú estás en una secta, te han comido el coco. Dice, William L. Craig, dice, que los cristianos hayan fallado en vivir a la altura del ejemplo de Jesús, eso no es una condenación para el mismo Jesús. Jesús no sería un guardia de Auschwitz. Jesús no habría sido un perseguidor de las personas que estuviesen en desacuerdo con él. Él enseñó a dar la otra mejilla. Y es a Jesús a quien defendemos, no a la iglesia cristiana que tan frecuentemente falla. Evidentemente creemos en la iglesia y gloria a Dios por la iglesia de Dios, por el cuerpo de Cristo, que es una auténtica bendición, pero lo que tenemos que defender es a Jesucristo. Porque Jesucristo, Él es la vida, Él es el camino, como decíamos, y Él es el único que merece la honra y la gloria. Pablo nos advierte que la doctrina siempre tiene que ser conforme a la piedad. Muchas cosas de las doctrinas falsas que podían enseñarse es que te llevan a cosas que realmente no te hacen ser más piadosos, más buscadores de Dios, el someter cada aspecto de nuestra vida a la voluntad de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados y morirnos a nosotros mismos cada día, renovando nuestra mente a la imagen de Cristo y buscando a Cristo en cada área de nuestra vida. Bien, todo lo que no nos lleva a Cristo y a bendecirlo y a glorificarlo puede llevarnos también al error. Bien, vamos a ver el versículo 3, es ¿por qué? ¿Por qué los falsos maestros hacen esto? Bien, Pedro lo tenía claro, dice en el versículo 3, la primera parte, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Vale, tenemos tiempo, o sea que vamos a ir a Números 22, 12 y 20. Vamos a ver un claro ejemplo de un falso profeta, que es un personaje que para mí es otro personaje. Tengo una lista de personas que quiero hacer, al igual que Isaac hace de personas, que son de gran bendición, como Moisés o ahora, ¿con quién estabas? Ah, con Isaac, sí, eso es, con Isaac, el mismo Isaac. Con personas que realmente hacen cosas buenas, pero hacen en la voluntad de Dios, pero luego no la hacen, o realmente es como tienen algo muy escondido, y esto es un falso profeta, va a ser Balaam, ¿vale? Y me gustaría algún día hacer estudio de Balaam, porque junto está también Joab, que el consejero de David, que me parece un personaje espectacular. Espectacular en el sentido de que es muy curioso. Y también Aitofel, que justo estoy pasando también por él,
que se suicidó después al final. Son personas... La Biblia es interesantísima, ¿vale? Y cada persona que cojas, cada historia que cojas, cada tema que cojas, te llena el corazón porque dices, wow, las cosas que tiene el Señor para nosotros son enormes. Bien, no me rollo. En Números 22, de 12 al 20, es la historia, no es historia entera, pero sí vemos por qué cayó Balaam. Números 22, del 12 al 20. Sí, son versículos largos, pero nos da tiempo. Que tenga, que lea, por favor. Números 22, del 12 al 20. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor: te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Bien, aquí vemos cómo 2 veces la guardia o los príncipes de Moab vinieron a Balac a persuadirle para que maldijeran al pueblo de Israel. 2 veces, bien, va una vez y luego no lo consigue y va una segunda vez. Bien, la primera vez Balaam los niega, dice que no, el Señor les dice que no les haga caso, que no se vaya con ellos, bien. Y aquí está el punto. Cuando vinieron por segunda vez no les dijo no, el Señor me ha dicho no. Él dijo: voy a preguntar al Señor, por si acaso, a ver si por lo que sea me he cometido algún error, y voy a preguntarle a ver si, oye, pues igual quiere que me enriquezca, ¿no? Vemos cómo a Balaam le ofrecieron un montón de dinero, ¿bien? Un montón de dinero. Y dijo Balaam: oye, pues igual el Señor se ha equivocado, voy a preguntar, ¿bien? Y el Señor le dice que vale, que vaya, bien, y luego lo vemos el castigo del Señor por no haberle hecho caso. Bien, es la avaricia. La avaricia es el motivo más grande, o por lo menos el motivo que se enfoca a segunda de Pedro. El amor al dinero, bien. De hecho, muchos conocemos casos de iglesias fraudulentas donde se aprovechan de los diezmos, de cualquier dinero que los hermanos ofrecen para la obra de Dios, y ellos se quedan con esa parte, ¿no? Y es curioso cómo Pedro se enfoca en la avaricia, ¿vale? Que tengamos en cuenta que la avaricia es un peligro muy grande. Bien, ¿qué dice en la segunda parte del versículo 3? Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Destino es el destino de estos profetas. Cada vez que describe uno de estos profetas, y lo vemos varias veces, hay un claro destino para ellos. Atraen, como he dicho, hay bastantes listas esta tarde, atraen sobre sí mismos destrucción repentina. No perdonó, como dice después, no perdonó a los ángeles, no perdonó al mundo antiguo, para reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Perecerán en su propia perdición, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Bien, el castigo es duro, pero es el que es. Volviendo al por sus frutos lo conoceréis, que estaba dudando si haceros leer el por sus frutos lo conoceréis de nuestro Cristo o esto, es muy interesante cómo Cristo nos avisa que tenemos lobos vestidos de ovejas, hombres y mujeres que profesan ser cristianas. De su boca dicen que creen en Cristo como su Señor y Salvador, pero por dentro son como lobos rapaces. No, y esto es muy importante,
que quede claro esta tarde, no pretendo, no es nuestro papel hacer caza de brujas, de saber quién lo es y quién no. No podemos caer en esto. Eso lo hará el Señor de una manera perfecta en el último día. Separará al trigo de la cizaña, separará a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Separará perfectamente a los malos a un lado, a los nacidos de nuevo al otro. Unos para vida eterna y los otros para el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Cristo, que sabe hasta el último pensamiento y acción de nuestro corazón, es el único que lo hará de forma perfectamente justa. Pero quiero terminar con otra mala noticia y una buena noticia. Con dos noticias. La mala primero, siempre es la mala primero. La mala es que siempre vamos a tener falsos maestros y falsos hermanos entre nosotros. Al igual que hubo en los tiempos del Antiguo Testamento falsos profetas, ahora entre nosotros hemos tenido y tendremos falsos maestros, es categórico, ¿bien? Siempre lo habrá. La buena, ¿cuál es la buena? La buena es que siempre tendremos a Cristo, para guiarnos por el camino recto, para guiarnos a Él. Él es el camino y Él es la verdad, nuestro sumo sacerdote incorruptible. Este nunca nos va a decepcionar, nunca ha fallado y nunca fallará. En Hebreos 4, 14, 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él, el único hombre incorruptible, siempre estará con nosotros hasta el final de nuestras vidas. Y tengamos ojo también con las falsas doctrinas, con los falsos profetas. Claro que sí, Cristo nos avisa de ellos y, como he dicho, todos nos avisan de ellos. Pero tengamos también ese amor para incluso evangelizar si hace falta dentro de la iglesia. Claro que sí, ¿por qué no? Y enseñar a Cristo con nuestras vidas, porque por sus frutos nos conocerán.